Gracias, compañeros y licenciado. A mi compañera y a mí nos corresponde hablar acerca del tema número 43, que lleva como nombre Bacillus anaerobius gram positivo del género Clostridium. Les comenzaré hablando acerca del tétano. El tétano es una enfermedad grave del sistema nervioso causada por una bacteria productora de toxinas. Esta enfermedad provoca contracciones musculares, especialmente en la mandíbula, los músculos del cuello. Comúnmente se le conoce como trispa. El Clostridium tetani, un bacilo anaerobio gram positivo, es el responsable de esta afección. Historia de la gente. La importancia de la sociedad en la patogénesis del tétano fue demostrada por Nicolar en 1885, quien, aunque vio el organismo, fue incapaz de reconocerlo. Existen datos antiguos desde el siglo V a.C. en los que se describe esta enfermedad. Hipócrates fue el primero que describió los síntomas del tétano en un marinero y lo describió como hipercontracciones del músculo esquelético. En 1889, el médico bacteriólogo japonés Kitsato logró el primer cultivo de Clostridium tetani. Posteriormente, la toxina del tétano fue descubierta por Knut Faber en 1899, condición previa para el éxito del desarrollo de la vacuna. Desde entonces, el bacilo Clostridium tetani se ha aislado en la tierra, perros, conejillos de India y pollos. Sus esporas se pueden encontrar en la tierra y en superficie de la piel, tanto de animales como humanos y debajo de las uñas. La inmunización pasiva contra el tétano se llevó a cabo masivamente por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Epidemiología y distribución. Las esporas se introducen en las heridas contaminadas con tierra o cuerpos extraños. A menudo las heridas son pequeñas, por ejemplo, una herida punzante con una astilla. El tétano es una enfermedad infecciosa no transmisible de persona a persona, causada por una exotoxina, tetanospasmina, producida por el agente infeccioso Clostridium tetani. Este microorganismo es un bacilo gram positivo esporulado, cuyas esporas son altamente resistentes a agentes externos, como la luz solar, la desecación, ebullición, desinfectantes, etc. Se pueden distinguir dos grandes cuadros dentro de la misma enfermedad. Tenemos el tétano y el tétanos neonatal. El tétano se inicia frecuentemente con la aparición de trismus, causado por la hipertonía de la musculatura facial y otros signos de la hipertonía muscular, sobre todo a nivel de abdomen y músculos mandibulares. Posteriormente, la hipertonía se extiende a otros músculos con o sin llegar a producir el típico opistótonos de esta enfermedad. Además de estas contracciones permanentes se dan espasmos paroxíticos violentos y dolorosos que duran segundos o incluso minutos. Se desencadenan muchas veces por distintos tipos de estímulos externos y en algunos pacientes la enfermedad inicia con contracciones tónicas en la región vecina a la herida, que también pueden no llegar a extenderse y pasar casi inadvertidas. Todas estas contracciones e hipertonía se deben a la acción de la exotoxina en las astas anteriores de la médula espinal. Ejerce reacciones sobre el sistema nervioso central, causando síntomas como la labilidad de la tensión arterial, sudoración y arritmias, entre otros. Característicamente no hay fiebre y el efecto mantiene la conciencia en todo momento. En una enfermedad de muy alta letalidad, sobre todo por la insuficiencia respiratoria, debido a los espasmos laringeos, precisando unidades de cuidados intensivos para su control. Por el contrario, tras la curación, no muy frecuentemente, no deja secuelas graves permanentes. Reservorio.
El reservorio del Clostridium tetani eh, es el intestino de los animales, ya sean herbívoros u omnívoros, especialmente caballos, vacas, cerdos, perros e incluso el hombre, que eliminan los microorganismos en sus heces. El suelo se considera también el reservorio, es el denominado reservorio telúrico, ya que, contaminado con las excretas, se constituye en una fuente inagotable de infección y de muy amplia distribución, ya que las esporas sobreviven a las capas superficiales de la tierra y el polvo durante meses o años. Periodo de incubación. El periodo de incubación promedio es de 8 días, variando entre 3 y 21 días o más, dependiendo de la distancia entre la puerta de entrada y las neuronas del asta anterior medular. Excepcionalmente puede prolongarse hasta meses. Los periodos más cortos son indicadores de mayor gravedad, generalmente por heridas muy contaminadas o en regiones concretas, como la cabeza y la cara. En el tétano neonatal, el periodo de incubación es más breve, de 2 a 14 días, con un tiempo promedio de 7. Periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad del tétano no se refiere exactamente a la capacidad de transmitir la enfermedad de una persona a otra, como ocurre con enfermedades infecciosas como la gripe. El tétano es causado por una toxina producida por la bacteria Clostridium tetani, la cual generalmente entra al cuerpo a través de heridas contaminadas. Una vez que la bacteria se introduce en el cuerpo, produce toxinas que afectan al sistema nervioso central, causando rigidez muscular y otros síntomas característicos del tétano. Por lo tanto, no se transmite de persona a persona, sino que es más bien una infección causada por la bacteria presente en el medio ambiente. Sin embargo, si una persona tiene una herida que está contaminada con la bacteria del tétano y no recibe tratamiento, la infección puede desarrollarse y la toxina puede afectar su sistema nervioso. En términos de prevención, se administran vacunas contra el tétanos para proteger a la persona de desarrollar enfermedades en caso de estar expuesta a las bacterias. El mecanismo de transmisión. El tétano no se transmite de persona a persona, como lo habíamos dicho anteriormente. Cambio, el tétano se contrae principalmente cuando las esporas de la bacteria Clostridium tetani ingresan al cuerpo a través de una herida o una lesión en la piel. Estas esporas están presentes en el suelo, el polvo, el estiércol animal u otros entornos contaminados. Una vez que las esporas de Clostridium tetani ingresan al cuerpo a través de una herida, pueden germinar y multiplicarse en un ambiente con poco oxígeno, como una herida profunda o sucia. La bacteria produce una toxina llamada tetanospasmina, que afecta al sistema nervioso central y causa los síntomas característicos del tétano, como rigidez muscular, espasmo y dificultad para tragar. Es importante destacar que el tétano no se transmite de persona a persona a través de contacto directo. Sin embargo, la prevención es fundamental y se logra principalmente mediante la vacunación con la vacuna contra el tétano, que proporciona inmunidad contra la enfermedad al estimular el sistema inmunológico para que produzca anticuerpos protectores. Hoy vamos a hablarles acerca de la gangrena gaseosa colitis. La descripción del agente. El microorganismo formador de esporas que se encuentra en el intestino de los seres humanos y de los animales domésticos también se localiza en el suelo, en el agua y contaminando los alimentos, cuyo consumo puede causar una enfermedad caracterizada por diarrea y dolor abdominal. Su historia. La historia del agente del Clostridium perfringens, antes llamado Bacillus aerogenes capsulatus
o Bacillus perfringens o Bacillus welchi. La Clostridium welchi es una bacteria anaeróbica gram positiva, capsulada, esporulada e inmóvil, que se encuentra ampliamente distribuida en el ambiente de gran plasticidad ecológica. No suele aparecer esporulada, ni en productos patológicos ni en cultivos, requiriendo para esporular medios especiales. El Clostridium perfringens fue aislado y descrito adecuadamente por primera vez en 1892 por Welch y Nuttall, a partir de muestras obtenidas en un cadáver humano en descomposición, siendo llamado Bacillus aerogenes capsulatus, término que no fue aceptado por las reglas de la nomenclatura y por lo tanto invalidado. Luego, en 1898, Bailon y Zuber lo denominan Bacillus perfringens, pero en 1900, Miula se refiere a este organismo como Bacillus welchi, denominado preferida por los investigadores americanos Merchant y Parker. En 1961, Gillespie y Timoney en 1981. Sin embargo, la denominación de Bailon y Zuber en 1898 tuvo más trascendencia, siendo reemplazado en 1939 el nombre Clostridium welchi por Clostridium perfringens. Epidemiología y distribución. Los Clostridium pueden prevenir de la propia flora intestinal del paciente o esporas en el ambiente. Las fracturas expuestas, heridas de bala o traumatismos similares vistos en tiempos de guerra son prototipos de esta infección. La demora importante entre la lesión y el manejo quirúrgico definitivo constituye un requisito adicional. En tiempos de paz, es más probable que estas lesiones ocurran en accidentes de excursionismos en áreas remotas que un accidente automovilístico en una autopista. Tenemos el reservorio, que es el tubo digestivo de los seres humanos y animales sanos, tanto como el ganado vacuno, los peces, los cerdos y las aves de corral, la tierra donde las esporas pueden sobrevivir por años. Su periodo de incubación es de 6 a 24 horas, por lo regular de 10 a 12 horas. Su periodo de transmisibilidad es de 10 a 12 horas. Su mecanismo de transmisión. La bacteria se transmite por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con las esporas de la bacteria, que pueden germinar en condiciones adecuadas y multiplicarse en el intestino. Esta bacteria es conocida por causar patologías en el ser humano, aves y otros mamíferos. Y por último tenemos el Clostridium botulismo. La descripción del agente. El botulismo es una afección poco frecuente pero grave, causada por una toxina que afecta los nervios del organismo. Esta toxina es producida por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Hay tres formas de botulismo: la de origen alimentario, la forma clásica, el botulismo de las heridas y el botulismo intestinal, del lactante y del adulto. El sitio de producción de la toxina es diferente cada una de las formas mencionadas, pero todas comparten la parálisis flácida, que es consecuencia de la acción de la neurotoxina botulínica. En la actualidad se emplea el nombre de botulismo intestinal en lugar del término botulismo del lactante. Su historia. Los primeros datos sobre el botulismo se remontan en el siglo XVIII, pero su etiología no se conoció hasta finales del siglo XIX. Fue Emile van Emenge quien logró aislar la bacteria a partir de muestras de jamón. En el siglo XX, específicamente en los años 50, se descubrió el efecto que produce el bloqueo de la neurotransmisión.
El Clostridium botulinum es el agente causal del botulismo. Esta bacteria es anaeróbica, lo que significa que solo se desarrolla en ausencia de oxígeno. El botulismo de transmisión alimentaria ocurre cuando el Clostridium botulinum crece y genera toxinas en los alimentos que consumirán. Las esporas producidas por esta bacteria son ampliamente presentes en el medio ambiente, incluyendo la tierra y los ríos. En ausencia de oxígeno, estas esporas germinan y crecen y excretan toxinas. Su epidemiología y distribución. El botulismo se encuentra en todo el mundo y se manifiesta en forma de casos esporádicos pequeños brotes, a menudo intrafamiliares, y ocasionalmente brotes más extensos, especialmente en áreas rurales, donde se elaboran conservas de formas artesanales. Los países con notificaciones frecuentes de botulismo incluyen los Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Italia, Reino Unido y Japón. La bacteria Clostridium botulinum produce esporas termoresistentes que están ampliamente distribuidas en naturaleza. En ausencia de oxígeno, estas esporas germinan y crecen y excretan toxina. Existen 7 tipos diferentes de toxinas botulínicas, la A a G, de los cuales 4, A, B, la E y ocasionalmente la F, afectan al ser humano. Su reservorio. El reservorio principal es el suelo, es principalmente el reservorio del Clostridium botulinum, pero también se encuentran en el agua, en el intestino de los animales. Además, el polvo ambiental y algunos alimentos pueden contener esporas de estas bacterias como la miel, el jarabe de maíz, ciertas hierbas medicinales como el poleo, la manzanilla, el tilo, el anís y la hierba del pollo. Tenemos su periodo de incubación. El periodo de incubación, los síntomas neurológicos en el botulismo transmitido por alimentos suelen aparecer tras un periodo de incubación habitual de 12 a 36 horas, aunque a veces pueden llegar a ser de varios días. Cuando más corto es el periodo de incubación, más grave es la enfermedad y mayor la letalidad. El periodo de incubación del botulismo intestinal es desconocido, dado que no puede precisarse con exactitud el momento en que el niño ingirió las esporas. En el botulismo por heridas, el periodo de incubación puede variar entre los 4 y los 14 días. Su periodo de transmisibilidad. Aunque los pacientes con botulismo intestinal excretan Clostridium botulinum y toxinas en grandes cantidades en heces durante semanas y meses después del comienzo de los síntomas, no se ha documentado la transmisión secundaria del botulismo entre personas. Los pacientes con botulismo alimentario típicamente excretan la toxina por periodos de tiempo más cortos. Su mecanismo de transmisión. El botulismo de transmisión alimentaria se produce cuando el Clostridium botulinum crece y genera toxinas en los alimentos que se consumirán. La bacteria produce esporas y ampliamente presentes en el medio ambiente, incluida la tierra, los ríos y los mares. El crecimiento de la bacteria y la formación de toxinas tienen lugar en productos con bajo contenido de oxígeno y en algunas combinaciones de temperatura, de almacenamiento y parámetros de conservación. Esto ocurre mayormente en conservas de alimentos hechas sin las debidas precauciones y en alimentos inapropiadamente procesados, enlatados o embotellados en casa. El Clostridium botulinum no se desarrolla en condiciones de acidez, un pH inferior a 4.6, y por lo tanto la toxina no generará en alimentos ácidos, aunque un pH bajo no degradará ninguna toxina ya existente.
Las combinaciones de baja temperatura de almacenamiento y contenido de sal o el pH se utilizan también para prevenir el crecimiento de la bacteria o la formación de la toxina. Esta ha sido toda mi participación. Mi compañera les seguirá explicando acerca de estas bacterias. Tengan todos muy buen día. Continuando con nuestra presentación de bacilos anaerobios gram positivos, especialmente con los apartados de tétano, gangrena gaseosa, colitis y botulismo, vamos a mencionar brevemente lo que son su susceptibilidad, patología, tratamiento y prevenciones de cada una de ellas. Vamos a dar inicio con el tétano, en el cual nuestra compañera ya nos lo explicó de qué se trata. eh, Tenemos la susceptibilidad, en la cual nos referimos a las personas que son fácilmente afectadas, personas con un riesgo mayor de lo habitual de sufrir lesiones traumáticas y punzantes, en especial trabajadores que están en contacto con la tierra, aguas residuales, animales domésticos y, lo más importante, personas con edad avanzada que se enfrentan a la actividad con el riesgo más alto de contraer tétano. Así también vamos a encontrar a las mujeres con edad de procrear no vacunadas y sus recién nacidos. Vamos a ver lo que es la patología en la siguiente diapositiva, en el cual el factor predisponente común para el tétanos es un área con potencial muy baja de oxidorreducción. En las esporas tetánicas también pueden germinar con una herida producida por lo que es una astilla grande, puede provocar en el área de necrosis debido a la introducción de la tierra o necrosis posterior. Vamos a tener también, apreciando en la diapositiva, que la tetanoespasmina se elabora en sitios de infección e ingresa en las terminales sinápticas de las neuronas motoras inferiores, llegando principalmente al sistema nervioso central, al aprovechar el sistema retrógrado de transporte axonal en los nervios, así como también en la médula espinal. Actúa a nivel de las células de la asta anterior, bloqueo de la inhibición postsináptica de los reflejos motores espinales, provocando contracciones espasmódicas, tanto en los músculos protagonistas, así como también los antagonistas. En el siguiente En la siguiente diapositiva vamos a tener lo que es el cuadro clínico. El primer síntoma puede ser dolor y punzadas en el sitio de inoculación, seguida de espasticidad de los músculos cercanos. Bueno, aquí también vamos a mencionar lo que es la hiperreflexia, que aparece después con lo que son los espasmos de los músculos mandibulares, los faciales, la rigidez y también los espasmos del abdomen, el cuello y el dorso. En la siguiente diapositiva vamos a tener el diagnóstico de laboratorio, que debe ser clínico, así como también el diagnóstico diferencial, el cual debe distinguirse entre el tétanos y las diversas infecciones agudas de lo que es el sistema nervioso central, como lo es la meningitis. En ocasiones, pues, aparece trismus con el uso de fenotiacinas. También debe considerarse la intoxicación estricnina. Bueno, en el tratamiento, aquí vamos a tener que se debe de administrar inmunoglobulina tetánica humana, 500 unidades intramusculares, en lo que son las primeras 24 horas. En un estudio clínico reciente de comparación de la inmunoglobulina tetánica intramuscular sola con la aunada a una dosis intratecal, se observó resolución más rápida de los espasmos, menos días de sostén ventilatorio y también una hospitalización más breve en el último grupo. En las complicaciones, vamos a tener que es frecuente la obstrucción de las vías respiratorias. También pues pueden ocurrir retención urinaria y estreñimiento por espasmos de los esfínteres. El aparato respiratorio y la frecuencia cardíaca son sucesos tardíos que ponen en peligro lo que es la vida. En prevención y el control, en la siguiente diapositiva, vamos a tener que el tétano en complemento mediante la inmunización activa para la inmunización primaria en adultos, que se administra toxoide tetánico en dos dosis con 4 a 6 semanas de intervalo.
y una tercera dosis de 6 a 12 semanas después. La inmunoglobulina tetánica de 260 unidades se administra por vía intramuscular y se inicia de manera simultánea la inmunización activa con toxoide tetánico. Ahora bien, vamos a ver lo que es la gangrena gaseosa colitis. Aquí vamos a tener que es probable que la mayoría de las personas pues sean susceptibles. En, en estudios con voluntarios no se observó resistencia después de exposición repetidas, ya que el mecanismo de transmisión se da por lo que es la ingestión de alimentos contaminados por tierra o heces. Casi todos los brotes relacionados con la ingestión de carnes mal calentadas. Las esporas también, cabe recalcar que sobreviven a la temperatura normal de la cocción. Estas germinan y se multiplican durante el enfriamiento lento. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la patología. Vamos a tener la necrosis quística que se extiende proporcionando una oportunidad para incrementar la proliferación bacteriana, la anemia hemolítica y por último la toxemia grave y la muerte. La gangrena gaseosa, las infecciones pues son mixtas. Además de los clostridios tóxicos, existen clostridios proteolíticos y diversos cocos y microorganismos gram negativos. El clostridium perfringens también el aparato genital del 5% de las mujeres. Bueno, vamos a tener lo que es también el cuadro clínico, en el cual vamos a tener en cuenta que desde una herida contaminada la infección se disemina en 1 a 3 días hasta provocar crepitación en tejidos subcutáneos y musculares. La intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens casi siempre se produce en ingerir grandes cantidades de clostridios que han proliferado en comidas calientes a base de carne. Vamos a tener en la siguiente diapositiva el diagnóstico de laboratorio, en el cual vamos a tener que las muestras comprenden material de las heridas, pus, bacilo gram positivos, grandes en los frotis, tratados con tinte de gran, sugieren clostridium de gangrena gaseosa. Es decir, que una vez que se obtiene cultivos puros, colonias de placa, de agar, sangre incubadas de manera anaerobia, se identifican por medio de lo que son las reacciones bioquímicas, hemólisis y características morfológicas de las colonias. Ahora vamos a tener lo que es el diagnóstico diferencial, en el cual las infecciones de piel y tejidos blandos están asociados con especies de Clostridium. Las más características y graves son las celulitis Clostridium y la mionecrosis por Clostridium o gangrena gaseosa. Ahora bien, vámonos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a encontrar el tratamiento. El aspecto más importante del tratamiento es la desbridación quirúrgica inmediata y extensa del área afectada y la extirpación de todo el tejido o desvitalizado, donde el microorganismo tiende a proliferar. También se ha utilizado la antitoxina eh, polivalente que contiene anticuerpos contra varias toxinas. Si bien, pues en ocasiones esta antitoxina se administra en personas con heridas contaminadas que contienen abundante tejido desvitalizado, pero no se ha demostrado que esto pues sea capaz. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que son las complicaciones. Las que se pueden presentar son coma, delirio, ictericia con daño hepático, la insuficiencia renal e incluso la muerte. En la prevención y el control, las medidas preventivas existentes son la limpieza inmediata y adecuada de las heridas contaminadas y debridación quirúrgica, combinadas con la administración de antibióticos contra Clostridium. Un ejemplo de ello puede ser la penicilina. Vamos a continuar con lo que es el botulismo. Acá la susceptibilidad es general. Casi todos los pacientes con botulismo intestinal hospitalizados tienen de 2 semanas y 1 año de edad y el 94% pues son menores de 6 meses.
En el caso de los adultos con problemas intestinales especiales que generan una flora intestinal anómala o con alteraciones involuntarias de la flora debidas a un antibiótico eh, administrada por otras causas, son susceptibles al botulismo intestinal. Vamos a ver lo que es la patogenia o la patología, en el cual la mayor parte de los botulismos se deben a intoxicación por el consumo de alimentos en que los Clostridium botulinum se multiplican y genera la toxina. Las procedencias más frecuentes son los alimentos alcalinos contaminados, ahumados, empacados al vacío o enlatados que se consumen sin cocinar. En este caso, el botulismo infantil, el vehículo más frecuente de ello es la miel. Es decir, la patogenia difiere de la manera como el adulto contrae la enfermedad. Vamos a ver la patogenia en el cual pasémonos al cuadro clínico. En el cuadro clínico, los síntomas empiezan de 18 a 24 horas después de ingerir el alimento tóxico. Esto con alteraciones visuales, incapacidad para deglutir y la dificultad para hablar. En cuanto a los síntomas digestivos, por lo general son irrelevantes. Tampoco hay fiebre. El paciente permanece consciente hasta poco antes de dormir. Y según la investigación, en Estados Unidos el botulismo infantil es tan frecuente o más que la variedad clásica del botulismo, luciendo paralítico, producido por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina, como ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, pasamos al siguiente, en el cual vamos a tener el tratamiento. En el tratamiento de sostén, en especial el cuidado intensivo, es fundamental en la atención de los pacientes con botulismo. La respiración adecuada debe mantenerse por ventilación mecánica si esta es necesaria y en casos graves, pues quizá sea necesaria preservarla hasta por 8 semanas. Tales medidas han reducido la mortalidad de 65 a menos del 25%. Vamos a pasar a la siguiente, en el cual vamos a encontrar las complicaciones. Debido a que afecta el control muscular en el cuerpo, la toxina botulínica puede causar varias complicaciones. El peligro más inmediato es la incapacidad para respirar, que afecta, que esta es la causa más común. Entre ellas vamos a tener acá la dificultad para hablar, problemas para tragar, debilidad persistente, dificultad para respirar, como ya lo habíamos mencionado. En lo que es la prevención y el control, vamos a tener que se debe tomar en cuenta las medidas preventivas. Cuál es la preparación de cuál es la preparación de alimentos, la higiene, la inactivación de las esporas en los productos enlatados, esterilizados con calor, inhibición en su proliferación y en todos los demás productos, ya que la pasteurización con calor puede no ser suficiente para matar todas las esporas y la inocuidad de tales productos pues debe basarse en evitar la multiplicación de microorganismos y la producción de lo que es la toxina. Bueno, como conclusión, vamos a tener que el desarrollo exhaustivo de lo que son los bacilos anaerobios de gram positivo, en circunstancias apropiadas, algunas de estos organismos bacterianos actúan como patógenos humanos, como ya lo estábamos mencionando, produciendo enfermedades diferentes en donde encontramos lo que es el botulismo, que pues ya lo estuvimos viendo, el tétanos y la gangrena gaseosa. Esto ha sido nuestra participación. Gracias.